La alegría llegó, con fuerza y esperanza el cambio empezó. Con honestidad, nuestro lema será, y el amor al pueblo nos guiará. Ecatepec, tierra de corazón, de sueños y esfuerzos, de unión y... Morelos, gracias por su distinguida asistencia. Gracias a las vecinas y a los vecinos que nos siguen por este importante ejercicio a través de las redes sociales. Por lo que siendo las 9:51 del día 15 de enero del 2026 y en cumplimiento a los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Interior de Cabildo, fuimos convocados legalmente para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de Cabildo del año 2026. Para ello me permito pedirle al profesor Faustino de la Cruz Pérez, secretario de este ayuntamiento, para que realice el registro de asistencia y nos informe el número de integrantes para poder verificar el quórum y en su caso proceder a dar inicio a esta sesión con las formalidades de ley para llevar a cabo los trabajos de este ayuntamiento. Por favor, y consecuentemente, secretario, proceda al registro de asistencia. Buenos días a todos los presentes, con todo gusto. Presidenta, se procede al registro de asistencia para verificar que exista quórum legal requerido para sesionar válidamente. Presidenta Municipal, ciudadana Azucena Cisneros Cos. Presente. Primer síndico, ciudadano Rafael Octavio García Moreno. Muy buenos días, presente. Segunda síndica, ciudadana Patricia Venancio Castillo. Buenos días, secretario. Buenos días a todos. Buenos días. Presente. Primera regidora, ciudadana Oliva Salinas Tello. Presente, buenos días a todos. Segundo regidor, ciudadano Rodolfo Jonathan Arellano Banda Treviño. Buenos días, presente. Tercera regidora, ciudadana Zoraida Alcaraz Yáñez. Buenos días, presente. Cuarto regidor, ciudadano Armando Pérez Soria. Quinta regidora, ciudadana Erika Berenice García. Buenos días a todos, presente. Sexto regidor, ciudadano Walter Rocha Castro. Buenos días a todos, presente. Séptima regidora, ciudadana Sharon Viridiana Valencia Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Octava regidora, ciudadana Bianca Candy Ramos Ponce. Buenos días, presente. Noveno regidor, ciudadano Luis Antonio León Soto. Décimo regidor, ciudadano Jorge Suriel Albarrán Bellman. Décimo primera regidora, ciudadana Katia González Hernández. Buenos días, presente. Décima segunda regidora, ciudadana María del Rocío Chávez Márquez. Buenos días a todos, presente, secretario. Gracias. Presidente, le informo que se cuenta con la asistencia de 15 integrantes del honorable ayuntamiento, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de Cabildo, es válido declarar la existencia del quórum requerido para sesionar. En consecuencia, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de Cabildo del año 2026, por lo que se van a considerar válidos todos los acuerdos que se tomen. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 2 relativo a la propuesta de la orden del día. Con el permiso de los integrantes de este honorable ayuntamiento, se propone modificar el tema central del punto 5 del orden del día, por lo que procedo a dar lectura al orden del día con la adecuación correspondiente. Orden del día 1, lista de asistencia, en su caso, declaración del quórum legal para sesionar. 2, lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 8 de enero de 2026. 4, lectura, discusión y en su caso, aprobación del calendario oficial de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que estará vigente en el año 2026. 5, lectura, discusión y en su caso, aprobación de la convocatoria para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto del año 2026 con el tema central el deporte por la paz. 6. Lectura, discusión en su caso, aprobación del punto de acuerdo por el que se declara como recinto oficial para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto las instalaciones del Teatro al Aire Libre, ubicado en el Parque Coloquio Guajecalcito, en Avenida Prolongación Agricultura Sin Número, Colonia La Mora, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 7. Lectura, discusión en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos para el ejercicio fiscal 2026,
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la integración del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente de Ecatepec de Morelos, Estado de México 2025-2027. 9 asuntos generales y 10 clausura de la sesión. Por lo tanto, se deja a su consideración la propuesta de orden del día. Respetuosamente pregunto si existe alguna participación. No ha lugar ninguna participación, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación de la propuesta de la orden del día. Con todo gusto, en términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la propuesta del orden del día, con lo que solicita que quienes estén de acuerdo con su contenido se sirvan manifestarlo levantando la mano. Gracias. En contra, en abstención, Presidenta, se informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Y certifico que a las 9:54 se integra a la presente sesión el 10º regidor Jorge Suriel Albarrán Bellman. Y ahí vas a tener falta. ¿Vale? Ah, ya sé quién falta. Es el primero. Pero a la sesión. Ay, Sí, sí. de veras, MC no ha llegado. Toñito. Vale. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 3 de la orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto 3 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 8 de enero del año 2026, por lo que en votación económica solicito al Cabildo se dispense su lectura toda vez que ya ha sido circulada junto con la convocatoria, por lo que de forma económica someto a votación la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan levantar la mano, por favor. En contra, en abstención, en consecuencia se dispensa la lectura por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen algunas participaciones. Con gusto, respetuosamente pregunto si existe alguna participación. No ha lugar participación alguna, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 3 de la orden del día relativo a la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 8 de enero del 2026. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 8 de enero de 2026, por lo que se solicita a quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención, Presidenta, le informo que el acta de la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 8 de enero de 2026 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 4 de la orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto 4 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del calendario oficial de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que estará vigente en el año 2026, por lo que en votación económica solicito al honorable Cabildo se dispense su lectura, la lectura de la exposición de motivos, toda vez que ya ha sido circulada junto con la presente convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención, se dispensa la lectura por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen participaciones. Pregunto al honorable si alguien desea hacer uso de la voz. No hay ninguna participación, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 4 de la orden del día relativo a la aprobación del calendario oficial de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que estará vigente en el año 2026. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del calendario oficial de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que estará vigente en el año 2026, por lo que se solicita a quienes estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano. En contra, en abstención,
Presidenta, le informo que el punto de acuerdo por el que el Honorable Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos aprueba el calendario oficial de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que estará vigente en el año 2026, ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 5 de la orden del día. Con gusto. El punto 5 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto del año 2026 con el tema central el deporte por la paz. Por lo que en votación económica solicitó al Cabildo se dispense la lectura de la exposición de motivos, toda vez que ya ha sido circulada junto con la convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención, en consecuencia se dispensa la lectura por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen participaciones. Pregunto al honorable si alguien desea hacer algún comentario en relación al punto. No ha lugar participación, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 5 de la orden del día. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de la convocatoria para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto del año 2026 con el tema central el deporte por la paz, por lo que se solicita que quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que el punto de acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos aprueba la convocatoria para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto del año 2026 con el tema central el deporte por la paz ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 6 de la orden del día. Con gusto, presidenta. El punto 6 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo por el que se declara como recinto oficial para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto en las instalaciones del Teatro al Aire Libre ubicado en el Parque Ecológico Eje Calcito, en Avenida Prolongación Agricultura Sin Número, Colonia La Mora, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que en votación económica solicito al Cabildo se dispense la lectura de la exposición de motivos, toda vez que ya ha sido circulada junto con la presente convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención, en consecuencia se dispensa su lectura por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen más participaciones. Con gusto, presidenta. Pregunto a la asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. No ha lugar participación alguna, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto número 6 de la orden del día. Con gusto. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del punto de acuerdo por el que se declara como recinto oficial para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto a las instalaciones del Teatro al Aire Libre ubicado en el Parque Ecológico Ejecat, sito en Avenida Prolongación Agricultura Sin Número, Colonia La Mora, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que solicita que quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. Presidenta, se informa que la propuesta de punto de acuerdo por el que el Honorable Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos declara como recinto oficial para la celebración de la primera sesión de Cabildo Abierto las instalaciones del Teatro al Aire Libre ubicado en el Parque Ecológico de Jalcito, en Avenida Prolongación Agricultura Sin Número, Colonia La Mora, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 7 de la orden del día. Antes, doy constancia que a las 10:04 se integra el noveno regidor Luis Antonio León Soto a la sesión, para debida constancia. Gracias. Con gusto, presidente. El punto 7 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos para el ejercicio fiscal 2026, por lo que en votación económica solicitó al Cabildo se dispense la lectura de la exposición de motivos, toda vez que ya ha sido circulada junto con la convocatoria. Quienes están a favor de la dispensa de la lectura, les solicito manifestarlo levantando la mano, por favor.
Muchas gracias. En contra, en abstención. En consecuencia, por unanimidad se dispensa la lectura. Gracias, secretario. Por favor, pregunte si existen participaciones. Pregunto a la Asamblea si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, regidor Jonathan, adelante. Muchas gracias, secretario. Con el permiso, presidenta, compañeros ediles. Revisando aquí el programa que trae el DIF, no encuentro, secretario, yo que la puedan agregar. ¿Qué pasa con las personas en situación de calle? Nos hemos encontrado en el municipio, ahí principalmente en Jardines de Morelos, sección Cerros, una persona en situación de calle, y quisiera ver o que me dijeran qué se puede hacer para poderlo apoyar, poderlo ayudar. Es lo que se puede incluir aquí en el programa anual 2026 del DIF, lo que puedo comentar. Gracias. Adelante, presidenta. Sí está, o sea, yo revisé todos los programas, no sé ahí por qué no está especificado, pero con mucho gusto revisamos lo de Jardines de Morelos. De hecho, quiero decirles que es muy oportuno porque estuvimos en la mesa de paz hoy y el tema del frío, o sea, traemos un problema con los Indigentes. con las personas en situación de calle. Entonces sí es un problema que se vuelve hoy mucho más emergente y decidimos que vamos a salir a recorrer en caravana para el tema de todo lo que son los vecinos, los seres humanos en situación de calle. Sí está, no sé por qué no viene especificado, pero también checamos con mucho gusto el de Jardines de Morelos. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No hay lugar más participaciones, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 7 de la orden del día. Con gusto, presidenta. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos para el ejercicio fiscal 2026, por lo que se solicita que quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que el Programa Anual de Trabajo del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos para el ejercicio fiscal 2026 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto número 8 de la orden del día. Con gusto, presidenta. El punto 8 del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la integración del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2025-2027, por lo que en votación económica solicitó el Cabildo se dispense la lectura de la exposición de motivos, toda vez que ya ha sido circulada junto con la convocatoria. Quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, les solicito se sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. En contra, en abstención. En consecuencia, se dispensa la lectura por unanimidad, presidente. Voy. Gracias, secretario. No. Por favor, pregunte si existen participaciones. Con gusto, presidenta. Respetuosamente pregunto si existe alguna participación. Sí, permítame. A ver, regidora Oliva, acá síndico Rafael. Y acá a este lado, Katia. ¿Tiene uso de la voz, regidora Oliva Salinas? Gracias, presidenta, secretario, integrantes del Cabildo y desde luego ciudadanos que nos acompañan desde las redes sociales. En nuestro municipio es imprescindible que nuestros jóvenes adolescentes tengan acceso a una educación sobre sexualidad, donde se mantengan informados y conozcan los riesgos biológicos y consecuencias de un embarazo a temprana edad, para así prevenir que
que su vida se encuentre llena de obstáculos como lo son la deserción escolar, las carencias económicas e incluso la violencia. Si analizamos las cifras proporcionadas por el Consejo Estatal de Población, COESPO, en el año 2023 se registraron en nuestra entidad más de 36,000 nacimientos, cuyas madres rondaban de los 10 a los 19 años de edad, sin pasar por alto que más de la mitad contaban con el nivel de estudios de secundaria. Es por lo anterior que propongo a este cuerpo edilicio, a efecto de trabajar en conjunto para que se establezcan actividades y jornadas educativas en las que puedan participar los adolescentes de la mano de especialistas en el área médica, psicológica y jurídica, y asimismo que se realicen foros y conferencias en las escuelas de educación pública y privada. En Ecatepec, nuestros jóvenes adolescentes son el futuro de nuestra sociedad y para ello deben contar con las herramientas necesarias para afrontar los retos de la vida. Es cuanto. Gracias, regidora. Se registran sus comentarios. Regidor Jonathan tiene uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Con el permiso nuevamente, presidente y compañeros ediles. Vemos bien este programa y como comenta bien la regidora Oliva, la carencia económica, la vulnerabilidad de las zonas. Quiero indicar específicamente en la zona de Cartolandia, ahí en la zona de Jalostoc. En su momento, ahí se tenía una clínica de primer contacto, en la cual se contaba con el área de psicología, médico general, ginecología y dentista. ¿Cuál era la función de esta clínica de primer contacto? Donde se atendían a las mamitas, adolescentes, jóvenes, y más por la vulnerabilidad que existe en la zona. Todo el proceso de su embarazo se les atendía y tenían el pase directo a la clínica materno-infantil, al hospital que tenemos aquí cerca del DIF, esperando que siga contando con la actividad de la clínica del primer contacto en la colonia San Miguel Jalostoc, porque le puede ayudar mucho al DIF y a las mamitas adolescentes que desafortunadamente pues existen en nuestro municipio. Y lo que puedo comentar, que ojalá y exista todavía en función la clínica del primer contacto. Gracias. Permítame, tiene uso de la voz síndico Rafael. Gracias. A diario ocurren 19 partos de niñas entre 10 a 14 años. En México tenemos la meta de alcanzar para 2030 la erradicación del embarazo infantil. Hay estrategias nacionales para prevenir el embarazo adolescente y nos sugieren como cuerpo edilicio, como cabildo, como ayuntamiento, que podamos constituir este grupo para prevenir el embarazo adolescente. Es por supuesto un mandato que se nos da, pero no tiene que ser solamente un requisito que cumplamos en la formalidad. Por eso expreso mi profunda solidaridad y respaldo y confianza en las personas que integrarán este grupo. Sé de su gran capacidad y su gran compromiso con esta tarea. Esta tarea la coordinará la titular del DIF. Como secretaria técnica estará la dirección del Instituto de la Juventud, primer vocal, el titular de la dirección del Instituto Municipal de Mujeres e Igualdad de Género, segundo vocal, titular de la Dirección de Salud, tercer vocal, titular de la Dirección de Educación, cuarto vocal, titular de la Dirección de Bienestar, quinto vocal, titular de la Dirección de Diversidad Sexual, sexto vocal, titular de la cuarta regiduría, séptimo vocal, titular de la segunda regiduría, octavo vocal, titular de la octava regiduría, noveno vocal, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, décimo vocal, titular de la Preceptoría Juvenil, décimo primer vocal, titular de la Dirección de Cultura. Tenemos un gran reto y
pese a no ser integrante de esa comisión, tienen mi respaldo absoluto y, como ya lo comenté, sé de su gran capacidad y del trabajo en equipo que requiere poder echar a andar una campaña muy amplia de información para prevenir este tipo de situaciones. Hay una norma oficial mexicana que nos podrá dar la guía de cuál es la actuación que podemos hacer desde el ayuntamiento. El embarazo adolescente en el Estado de México sigue siendo un reto crítico, pues la entidad registra cerca de 8,000 nacimientos anuales en menores de edad, con Ecatepec a la cabeza como el municipio con mayor incidencia. Esta realidad refleja que el acceso a la información sigue siendo desigual, lo que limita las oportunidades de miles de jóvenes que ven truncados sus proyectos de vida y sus estudios por una maternidad temprana, en muchas ocasiones no planeada, en muchos casos pudo haberse planeado o evitado con información y con una presencia muy contundente de los gobiernos. La clave para transformar este panorama radica en una educación sexual integral que vaya más allá de lo biológico, permitiendo a las juventudes de Ecatepec conocer sus derechos, entender el uso correcto de anticonceptivos y desarrollar autonomía sobre sus propios cuerpos. Informarse no solo es prevenir un embarazo, es adquirir las herramientas necesarias para tomar decisiones responsables, libres de mitos, libres de prejuicios, garantizando que cada adolescente pueda decidir su futuro con libertad y con seguridad. Es cuanto. Gracias. Gracias, síndico. Se registran sus comentarios. Tiene uso de la voz, regidora Katia. Gracias, secretario. Con su permiso, presidenta. El título del punto de acuerdo menciona la integración del Grupo Municipal para la Prevención de Embarazos y Adolescentes, pero sabemos que también incluye a las niñas. Hace unos días, un caso que sacudió y conmovió al país nos obligó a mirar de frente a una realidad muy dolorosa. Una niña de tan solo 13 años en Chiapas llegó a un hospital para dar a luz en un estado grave, que cabe mencionar que aún se encuentra entre la vida y la muerte. Después de haber vivido una situación de violencia en medio de graves omisiones de prevención institucional, de protección institucional. Menciono este caso con mucho cuidado porque nos recuerda algo fundamental. Ahí no falló la menor, fallaron los sistemas que debieron protegerla, escucharla y actuar a tiempo. Por eso el punto que hoy discutimos no es menor. Hablar de embarazos en niñas y adolescentes no puede reducirse a la prevención entendida de forma superficial. Exige hablar de protección, de detección oportuna, de acompañamiento y de respuesta institucional. En un municipio como Ecatepec, con una población joven y amplia y contextos complejos en su gran mayoría, esta responsabilidad nos interpela directamente. La integración de este grupo municipal puede ser un paso importante si se convierte en un espacio vivo, capaz de coordinar a las áreas que tienen contacto directo con las niñas y adolescentes y de actuar antes que el daño sea irreversible, porque cuando se trata de niñas y adolescentes no hay margen para la omisión ni para la indiferencia. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, regidora. Se registran sus comentarios. Tiene uso de la voz, regidor Armando Pérez Soria. Gracias, secretario. Con su permiso, presidenta. A mí me compromete el ser parte de este grupo municipal para la prevención del embarazo de adolescentes en Ecatepec. Debemos de generar políticas públicas para atender a los embarazos de estas adolescentes, pero más atrás debemos de generar políticas públicas actualizadas para evitar que esto suceda. El acceso a la educación es una parte muy importante, es luchar contra las causas, que es una parte que originan estos embarazos en adolescentes. Yo agradezco mucho la apertura que ha dado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para las escuelas de bachillerato y preparatoria que se han estado abriendo, inclusive en Ecatepec también. Festejo también el apoyo municipal que la presidenta municipal ha ordenado para que se apoye a los jóvenes universitarios, que ayuda mucho.
y que seguramente elaboraremos protocolos emanados de políticas públicas, repito, para que estas adolescentes sean tratadas con un amplio criterio y no como un asunto de institucionalidad administrativa. Con criterio, con amor y con respeto, será mi trabajo a realizar en este grupo para la prevención de embarazo de adolescentes. Muchas gracias. Gracias, regidor. Se registra sus comentarios. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Regidor Jonathan. Gracias, secretario. Con el permiso, presidenta, con mi segunda participación. La posibilidad de que se pueda agregar al equipo la defensora de derechos humanos, la maestra Abril, porque sé de antemano que da pláticas en las escuelas y eso para prevención. Sería bueno que también, si se pudiese agregar, presidenta, secretario, de favor. Gracias. Sí, gracias. Se considera ahorita con la presidenta. ¿Tiene uso de la voz, presidenta? Sí, la sumamos. Yo creo que quien haga falta, que se sumen de facto. Necesitamos aprobar lo que ya traemos como un acuerdo previo, pero sin duda tiene que estar sumada no solamente ella, sino otras áreas que son fundamentales. Es un tema muy importante que nosotros hemos visibilizado desde el año pasado. Traemos, recuerden, a 1,000 adolescentes que el programa de apoyo incluye no solamente el apoyo económico, sino incluye terminar estudios, porque ese es el requisito, o capacitación para el trabajo. Estamos ofreciendo en la Matilde Montoya atención médica y seguimiento a su embarazo, además de que ahí mismo va a haber capacitación de primeros cuidados al tema de los bebés. Estamos también trabajando una capacitación para los 5,000 universitarios en el tema de sexualidad, conductas de riesgo y salud mental. Entonces, tenemos un universo, compañeros, de universitarios y de adolescentes embarazadas o ya mamás que requieren de esta ayuda y este apoyo. Ahora que empecemos ya la próxima semana, sin falta, vamos a empezar la revisión del presupuesto. Vamos a estar viendo cuál es nuestro margen de posibilidades para ampliarlo también. Más allá de ello, la campaña que tenemos que hacer y esta integración de este grupo municipal va a servir de mucho y esperamos que estén generando iniciativas y acciones que podamos, por supuesto, contar con todos y con nosotros para que estemos impulsándolas, toda iniciativa que puede estar previendo el tema de el embarazo adolescente, pero no solamente quedarnos en ese nivel, sino hay conductas de riesgo, salud mental y el tema de la sexualidad. Entonces, muy, muy acertado este tema y le vamos a dar seguimiento. Gracias, secretario. Le informa que no hay más participaciones. Por favor, someta a votación la aprobación del punto 8 de la orden del día. Con todo gusto. En términos del artículo 29 del Reglamento Interior de Cabildo de Ecatepec de Morelos, se somete a votación la aprobación de la integración del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2025-2027, por lo que se solicita a quienes estén de acuerdo se sirva a manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, en abstención. Presidenta, le informo que el punto de acuerdo relativo a la integración del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2025-2027, ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 9 de la orden del día. Con gusto, presidente. El punto 9 del orden del día corresponde a asuntos generales, informando a este pleno que no se cuenta con registro de asuntos generales. Gracias, secretario. Por favor, pregunta si existen participaciones. No, ¿algún comentario sobre este punto? No lo hay, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el desahogo del punto 10 de la orden del día. Con gusto. El punto 10 del orden del día corresponde a la clausura de la sesión.
Secretario, no, gracias, secretario. Agradezco nuevamente a todos su asistencia y al no existir asuntos pendientes por desahogarse, siendo las 10 de la mañana, con 25 minutos del día 15 de enero del año 2026, se clausura la segunda sesión ordinaria de Cabildo del año en curso. La siguiente sesión ordinaria de Cabildo tendrá verificativo el próximo 22 de enero de la presente anualidad. Que pasen un excelente día. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy en Ecatepec la alegría llegó, con fuerza y esperanza el cambio empezó. Con honestidad, nuestro lema será